Miles de iraníes despiden a los muertos en las protestas. Miles de iraníes despiden a los muertos en las protestas y también protestan contra la violencia en las manifestaciones. El gobierno de Irán asegura que fue Estados Unidos el culpable. Una conspiración del enemigo que trajo el fuego en las manifestaciones que el pueblo hacía contra el precio alto de la gasolina. El gobierno iraní ha dicho que ha vencido al enemigo oculto. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde aquí, desde el lugar de la noticia, desde Oriente Medio, detrás de la razón. ابتدای خیابان ولیعصر شهریار مردم دقیقاً در همین هوای سرد ایستاده بودند. من از شهر قدس اومدم. از یک وظیفه و مسئولیت. Así la televisión estatal reporta el funeral donde miles de iraníes despiden a los muertos, entre ellos policías, en las recientes protestas en Irán. También miles de iraníes se han manifestado en las calles contra las protestas violentas. El viernes pasado, miles de iraníes salieron a las calles en todo Irán para protestar por el alza del precio de la gasolina que hizo el gobierno. El gobierno iraní dijo que entre las protestas había alborotadores y culpó a Estados Unidos, Arabia Saudí, Israel y a los terroristas del MKO. آشوب طلبان سازمان یافته مسلح برنامه ریزی شده و کاملا بر مبنای برنامه‌ای که ارتجاع منطقه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها طراحی کرده بودند و من این یک پیروزی بزرگ دیگر برای ملت ایران میدونم، همونطور که رهبر معظم انقلاب دیشب فرمودند. مردم ما در حوادث مختلف در برابر نقشه دشمن پیروز شدند. El gobierno de Irán también califica al gobierno de Estados Unidos de hipócrita, ya que por un lado sanciona al país y por el otro dice que apoya al pueblo de Irán. The United States is monitoring the ongoing protests in Iran closely. We condemn strongly any acts of violence committed by this regime against the Iranian people and are deeply concerned by reports of several fatalities. Которое было сделано господином Помпео со словами поддержки иранского народа, это вызвало у нас недоумение, учитывая, что все, что вызывает, очень многое, что вызывает недовольство или становится причиной тех процессов, которые проходят внутри Ирана, вызвано именно действиями Соединенных Штатов Америки. Las cifras oficiales son 4 muertos. El gobierno dice que las cifras de la ONU y Amnistía Internacional, que cifra en más de 106 muertos, son exageradas. Las acusaciones infundadas y las cifras fabricadas por entidades occidentales sesgadas no sacuden la determinación del gobierno de tomar decisiones económicas prudentes al tiempo que respeta los derechos humanos de su gente, incluido el ejercicio libre de su derecho a protestar en un entorno pacífico. Ali Reza Mir-Yousefi, portavoz de la misión de Irán ante la ONU. Durante los disturbios, 100 bancos y decenas de tiendas fueron saqueadas e incendiadas. Hay más de 1000 detenidos. Entre los muertos fueron identificados un empleado, policías y miembros de las fuerzas de seguridad. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán considera que se trató de una guerra del mal que desde el extranjero quería derrotar a la nación iraní, pero que fue eliminada a tiempo. Muchas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted por estar siempre presente en las redes sociales en todo el mundo. Gracias allá a Los Ángeles, a Barcelona, Buenos Aires, la Ciudad de México, Caracas. Muchas gracias por estar siempre con sus comentarios. Vamos directamente con nuestros analistas. Tenemos muchos ángulos y aristas en este tema.
Para ello está con nosotros el maestro Lajos Zazdi, analista político internacional allá en Puerto Rico. Y en España tenemos al gran periodista Juan Antonio Aguilar. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Lajos, comienzo contigo. El presidente de Irán ha dicho que han vencido a una conspiración hecha por el enemigo que estaba detrás de las protestas. ¿Puedes explicarme cuál es esta conspiración, por favor? Bueno, sí, habla de potencias como Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, que según el argumento pues habrían estado agitando, promoviendo las protestas violentas. Presuntamente eso implicaría células de agentes provocadores, entre los que se hallarían agentes del Mossad, agentes de la CIA, uno por lógica asume eso, y de la inteligencia saudí, que estarían dedicados pues eso como agentes provocadores ante las protestas populares por motivos económicos, aumentar el fuego, mayor agitación. Y bueno, podría añadir que esto no debe ser tomado como una mera declaración gubernamental de propaganda que, bueno, trata de desviar las verdaderas razones de las protestas, etcétera, etcétera. Porque recientemente se ha publicado hace unos días por el New York Times en colaboración con The Intercept, que es un portal mediático por uno de los que era colaboradores de publicar las noticias de Wikileaks, Greenwald, si bien recuerdo, de Wikileaks, y ahí parece que recibieron como hasta 700 documentos suministrados, dicen ellos, por el Ministerio de Inteligencia y de Seguridad iraní sobre operaciones hace unos años en Irak. Y reconocen los periodistas que el servicio de inteligencia iraní en general, incluyendo los de la Guardia Revolucionaria Pasdaran, son muy profesionales, muy meticulosos, como cualquier otra potencia o servicio de inteligencia, las grandes potencias. Así que si lo dice Rouhani es porque, yo diría, en mi opinión, ha de ser así. Y es lógico, si uno piensa en la intervención de estos países precisamente en la guerra de Siria, en levantar al pueblo sirio, en particular al pueblo árabe sirio suní, en la guerra que empezó en 2011 como parte de las protestas de la primavera árabe, pero eso era el camuflaje, la cortina de humo, para empezar una guerra terrible que sigue hasta el día de hoy para destruir a Siria. Y no sería en balde decir que las protestas ahora del Líbano y de Irak podrían ser también, sin duda, producto de estos agentes extranjeros. ¿Por qué? Bueno, por el apoyo de Hezbollah del Líbano pues a la causa palestina, a la causa siria contra los grupos terroristas radicales suníes que operan en Siria, apoyados por los países que he mencionado, aparte de otros más. Y claro, Irak, que proporciona, entre otras cosas, su espacio aéreo para que aviones rusos o iraníes o medios de transporte vayan a Siria y den su apoyo para que Siria se salve de esa amenaza terrorista apoyada por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Reino Unido, la Gran Bretaña, Francia, Alemania, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y otros países de la OTAN que han estado dando armas como Rumanía, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Montenegro, Bélgica, otros que han dado apoyo de entrenamiento a terroristas como Holanda, como Noruega, así que la lista es larga. Bien. Juan Antonio Aguilar, a ver, ¿estás de acuerdo con la afirmación del gobierno de Irán de que los culpables de las manifestaciones es una conspiración, un eje del mal entre Arabia Saudí, Israel, pero sobre todo Estados Unidos? Totalmente de acuerdo, pero además no solamente porque lo diga el gobierno iraní, es que hay un patrón de comportamiento, es que es un modus de operandi, es una forma de operar que ya hemos visto en otros sitios. El compañero ha dicho, se ha referido al Líbano e Irak, por supuesto, es que es el mismo esquema, lo hemos visto el mes pasado tanto en un país como en el otro. Pero es el mismo esquema que hemos visto anteriormente en los Balcanes, en Ucrania, el que estamos viendo en Hong Kong, el que se ve en toda la América Latina. Es decir, es una forma de guerra híbrida en el cual lo que se busca como objetivo principal es cambiar un régimen, tirar un gobierno. Pero en el caso de que eso no se consiguiera, provocas tal caos en el país, provocas tal fractura social,
que puede llegar incluso a una guerra civil, como ha ocurrido en Siria y como puede acabar ocurriendo en Bolivia. Es decir, esta forma de operar no surge así espontáneamente, no se inician disturbios en más de 100 ciudades a la vez por un simple hecho de la subida del precio de la gasolina o de la subida del metro o de la subida del pan. Es decir, esto conforma toda una estructura de operaciones donde hay un Estado Mayor que es el que determina en cada momento qué es lo que se tiene que mover. Si hay tiempo podemos especificar más cómo es este modus operandi. Pero yo creo que hay suficiente bibliografía en la red para que cualquiera que nos esté viendo pueda determinar perfectamente cómo operan las guerras híbridas. Y yo la recomendación que haría, ojo, es no pensemos que hemos vencido simplemente porque hemos logrado en este momento aplastar la revuelta de este lumpen agitador pagado por potencias extranjeras, porque el objetivo de las guerras híbridas no es el territorio, es la mente de las personas. O sea, hay que seguir estando alerta, siempre alerta, porque el enemigo no va a cejar. Bien, bueno, ahora te pregunto el modus operandi. Primero, Lajos, a ver, Juan Antonio dice, y también el gobierno de Irán, o más bien el gobierno de Irán, dice que el modus operandi que vimos en las protestas es de la CIA. Yo te pregunto, Lajos, ¿quiere decir que el llamado príncipe oscuro Michel o Michael de Andrea, un agente de la CIA experto en Irán, fue quien provocó todo este caos? ¿O cómo sería esta operación de la CIA que denuncia el gobierno de Irán? ¿Cómo se infiltraron? Bueno, yo solo puedo especular realmente en cuanto a su modus operandi, pero sabemos de la existencia, al menos lo que aparece en fuentes abiertas, de los grupos de acción política, Political Action Groups, que pertenecen pues al grupo de operaciones especiales, que es el encargado de la CIA de operaciones clandestinas. Nuevamente, según fuentes abiertas, es lo que dicen. Y estos grupos de acción política están pues encargados, por ejemplo, de enviar agentes provocadores para agitar en el ámbito político, me imagino influenciar la opinión, en este caso en contra del gobierno iraní, y también pueden llevar a cabo otras misiones como guerra cibernética por internet, de tipo económico, pero también no hay que eliminar, claro, que lo usen como propaganda en redes sociales, pues agentes, grupos de acción política que usen la internet para agitar, o sea, que no lo hagan solamente de boca a boca en la calle, en ciudades, en poblaciones, pero también a través del internet, a través de las redes sociales, algo así como grupos como Daesh que reclutan, ¿no?, a través del internet sin que estén los terroristas en contacto con los que quieren reclutar. Pues probablemente están haciendo lo mismo, y claro, esto demostraría un esfuerzo de años que ya llevan infiltrando, operando, y claro, tendría la colaboración de elementos dentro de Irán que estarían pagados por la CIA o porque simplemente son enemigos de la República Islámica y están colaborando, pues, miembros que estarían pues más afines a lo que fue el régimen del Shah, pero que, bueno, aunque no les paguen, pues apoyarían la causa para tumbar al gobierno iraní, y yo diría que estos serían pues unos medios que estarían utilizando para precisamente causar estos problemas cuando pues hay protestas. Yo diría que las protestas, mi opinión sería que empezaron por lo del precio, sí, del aumento de la gasolina, pero claro, hay que recordar que el malestar se debe en gran medida al régimen de las sanciones, y son sanciones que Estados Unidos ha impuesto deliberadamente para provocar situaciones como esta. Precisamente Washington esperaría que esto ocurriese tarde o temprano, y una vez que se enciende la chispa de la protesta, ahí viene la agitación y sus agentes a soliviantar e incluso, si posible, dar armamento a grupos terroristas como los del Juzestán o el MEK, los Mujahedin del Pueblo, para que lleven a cabo atentados, y probablemente ese apoyo de armas ya lleva mucho tiempo también por otros atentados que, como saben, ya han estado ocurriendo en Irán y que muy probablemente están siendo apoyados desde fuera. Bien. Juan Antonio, a ver, lo mismo del modus operandi, te la contrasto diferente. Hay más de 1000 detenidos, informan las autoridades en Irán, y todavía quizá haya más por detener.
¿Cómo entraron todos esos terroristas del MKO a Irán? El gobierno asegura que los disturbios, como dices tú, son el modus operandi de la CIA. ¿Cómo la CIA entrenó a todos estos alborotadores dentro de Irán? ¿O de dónde vinieron todos esos criminales? A ver. Bueno, a ver, no todos tienen por qué venir de fuera. Es decir, tú vas infiltrando gente, se van creando células. Muchas veces esas células son delincuentes, no hace falta que sean opositores políticos, son puros delincuentes a los que se les paga. Y entonces, bueno, pues les vas formando, más ahora con las nuevas tecnologías es muy fácil recibir información, manuales y demás, los vas formando y simplemente tienen que esperar la ocasión. ¿Cuándo se produce la ocasión? El procedimiento es, lo ha explicado un poco el compañero. Yo bloqueo un país, le pongo sanciones económicas, hago que empiece a tener problemas graves que al final lo sufre la población. Y la población, lógicamente, no está contenta porque tiene que sufrir muchos sacrificios por culpa de estas sanciones. Ante cualquier pequeña cuestión que se provoque una protesta por subida de precios, que las hay en Europa occidental todos los días. Es decir, no es una cosa... Es decir, bien, pero en ese momento que miles de personas pues, salen a protestar con todo derecho, en ese momento, ¿qué es lo que este equipo de activistas, de agitadores hace? Pues provocar la violencia. Y como están preparados para ello y salen a ello, en realidad las causas de la protesta les importan muy poco, salen a provocar la violencia, salen a provocar el enfrentamiento, a quemar, a destruir y, si es posible, como ha ocurrido en Irak, por ejemplo, a disparar contra unos y a otros para que haya muertos de los dos lados y se cree esa fractura de odio que se señalizaba antes. ¿Todo esto acompañado de qué? Acompañado de una expansión mediática, sobre todo a través de redes sociales, a través de bots y demás, establecidos en servidores que están fuera, en Arabia Saudita o en el Reino Unido, y con una campaña diplomática donde ministros, presidentes de gobierno y demás de los países implicados en intentar desestabilizar Irán o cualquier otro país, pues hacen esa campaña para decir que están con los que protestan, que son los buenos, y criminalizar al gobierno. Este es el modus operandi. ¿Cómo se ha ido todo esto fraguando, incubando? Pues a través fundamentalmente de blogueros, activistas o periodistas famosillos y ONGs que llevan trabajando mucho tiempo, es decir, que tienen financiación extranjera, y que algunas son figuras públicas y que además son la fuente confiable, entre comillas, para la prensa occidental. Es decir, cuando un medio occidental quiere saber algo del país, ¿con quién trata? No con el gobierno, no con los medios de comunicación de ese país, sino con esas ONGs que ya están en la labor. Como digo, es una guerra híbrida y uno de los mecanismos de la guerra híbrida es la estrategia del caos controlado. ¿Qué es lo que se hace? Es esto, el caos controlado. Yo controlo el disturbio, yo controlo el conflicto y provoco la fractura, provoco el enfrentamiento, provoco la guerra si puedo, y caerá el gobierno. Y si no cae, ya les he provocado el problema. Es decir, si es que lo hemos visto en otros países, es decir, es de manual, de verdad que es de manual. Lo que pasa es que hay que estar alerta y efectivamente yo creo que los servicios de inteligencia iraníes son buenos en este sentido, pero no hay que bajar la guardia. Bien. Layos, a ver, como ya los dijeron los dos, tanto tú como Juan Antonio, bueno, pues que es un doble estándar, un doble rasero, hipocresía, como incluso lo denunció Rusia de Estados Unidos, de que por un lado pues sancionan al país y por el otro Mike Pompeo le ofrece ayuda, ¿no?, al pueblo de Irán. Pero ¿cómo contrastas la hipocresía de Estados Unidos con la afirmación del propio gobierno iraní de que el incremento de gasolina se iba a hacer con o sin las sanciones de Estados Unidos, que es una decisión interna de la economía del país? Sí, bueno, se dijo que la intención del aumento de precio, que además hay que decir que Irán ha tenido uno de los precios de subsidios de la gasolina más altos del mundo. Creo que se pagaba el equivalente a 8 centavos de dólar, por litro. El aumento fue lo que provocó las protestas de un 50% a unos 12 centavos de dólar el litro, y eventualmente, creo que si lo interpreto bien la noticia, si se compraba más de 60 litros, que sería un límite por mes, entonces se pagaría 24 centavos de dólar el litro, o sea, un aumento del 300%, pero lo que se dijo era que el dinero
que se ganaría sería para ayudar a las 16 o 18 millones de familias más pobres de Irán. Algunos he leído que eso equivaldría como a 60 millones de personas de una población de 82 millones. O sea que eso, pues claro, para ayudar a los más desfavorecidos, pero claro, la situación se agiganta, las protestas pues tomaron ese cariz de salir a la calle y la violencia que vino después por las sanciones. Las sanciones que según fuentes el Fondo Monetario Internacional dice que provocarían este año una contracción del 9.5% de la economía iraní. Ha habido, dicen, una inflación del 40% de los productos. Entonces, claro, la gente pues está harta y soporta todo esto, pero el gobierno iraní muy probablemente lo habría hecho. El problema es, claro, estas circunstancias. También hay que decir que, bueno, el pueblo iraní, pues, me imagino que es muy mediático a través del internet, las noticias, y claro, han visto las protestas en Ecuador por la eliminación de los subsidios de la gasolina, han visto en la televisión las protestas en Chile, me imagino, ¿no?, que lo han visto por la subida del aumento del precio del metro. Entonces, claro, no es hace mucho que ha ocurrido eso y pues la gente ante estos aumentos se lanzó a protestar, pero claro, ahí es donde vienen los otros, los agentes provocadores, que como dijo el compañero correctamente, estarían elementos, células de agitadores violentos que llevarían a cabo los actos violentos, quemar bancos, quemar estaciones de gasolina, quemar negocios, 100 bancos incendiados, creo que 57 empresas quemadas también. Entonces, claro, esos echan gasolina al fuego, irónicamente, pero serían los enemigos del gobierno que se aprovechan de las circunstancias. Eso es como yo lo vería, ¿no? Ahí estarían implicados. Y claro, otra cosa, que la gente entonces empezaba a protestar contra el líder supremo, el ayatollah Ali Sistani, y entonces, si lo digo correctamente, bueno, sí, Jamenei, Sistani es creo que de Irak, sí, perdón, pues el líder Jamenei a quemar sus imágenes, sus fotos. Eso me recuerda a las protestas del 2017-2018, en que inicialmente las protestas iban en contra de la política económica, pero después a pedir pues el retorno del Shah, a quejarse que por qué apoyan a los palestinos Irán, que por qué apoya a Hezbollah, me imagino quejándose por qué apoya a Siria, precisamente lo que Israel querría un cambio de política en la cual se vuelva a los tiempos del Shah, en que el Shah era amigo de Israel contra los árabes. Y claro, pues no habría el apoyo tan decisivo de Irán para haber salvado a Irak de Daesh, para haber salvado a Siria de esos terroristas que apoya a Washington, Tel Aviv, Riyadh, entre otros. Y claro, el apoyo a Hezbollah en el Líbano para defender al Líbano de la agresión israelí, que tantas veces ha sido el Líbano bombardeado e invadido. Bien. Juan Antonio, el gobierno de Irán le exige a Francia, al Reino Unido, a Europa, que no opine sobre Irán. ¿Por qué Occidente se da, yo te pregunto, por qué Occidente se da el derecho de expresar lo que está bien y está mal? Bueno, mira, el caso de la Unión Europea es para tratarlo aparte, porque es deleznable, es infame. Llevan sin cumplir nada, con todo el cinismo, con toda la hipocresía, porque al menos Trump se ha retirado del acuerdo y lo ha dicho, punto. Pero es que estos señores llevan mareando la perdiz, como decimos en España, llevan mareándonos 2 años, es decir, sin hacer nada. Y ahora esto les viene como es la gran excusa. Ya está. ¿Cómo vamos a seguir adelante con el acuerdo nuclear, con el acuerdo del J+1, de 5+1, si el gobierno de Teherán reprime a su gente? Ya está, ya tienen. Es decir, la hipocresía de la Unión Europea no tiene parangón en el mundo entero. Es decir, esto simplemente es una banda de fascinerosos instalados en Bruselas que vampiriza a los pueblos europeos y está al servicio de lo que determine Washington, que en política exterior es lo que siempre han hecho. Es decir, es lamentable, pero yo me esperaba esto y me imagino que el gobierno de Teherán también se esperaría que encima, con toda la hipocresía, que no han cumplido nada, vienen ahora encima a afear la conducta del gobierno. Bueno, impresentables. Les agradezco a los dos, muchas gracias Juan Antonio Aguilar, Layos Asdí, gracias a los dos, buenas noches, un abrazo.
Nos vemos en la próxima. La paz del mundo pues se tambalea. La seguridad, la estabilidad, muchas cosas. Y esto es resultado también de muchos factores, desde el interior hasta el exterior y en sentido contrario también. Pero sin duda y lo más importante es quién es el que le hace frente al huracán y cómo lo hace. Lo que trae a la mesa otra vez esa frase que me encanta. Los pueblos tienen el gobierno que se merecen. No porque el gobierno que tengan sea su premio, no. Primero porque los gobernantes quizás se parezcan pues en un poco en algo a los gobernados, pues son del mismo país. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que el pueblo mande. Y si el gobierno es bueno, pues porque el pueblo lo ha permitido y lo ha elegido. Y si el gobierno es malo, es porque también el pueblo lo ha permitido. Buenas noches.